Dios habla, consuela, ilumina y fortalece. Palabra viva, compromiso al servicio alegre del reino de Dios. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo, por misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Espíritu inmundo, sal de este hombre. La legión de los Gerasenos es una zona marginal excluida del Imperio Romano. Fruto de esa dominación se había convertido en una zona sumida en la miseria. San Marcos describe que del cementerio salió un hombre endemoniado, forma como explica que era un pueblo en el que había mucha violencia. Existe una relación entre pobreza, exclusión y violencia. Esa es la realidad de los gerasenos. Jesús viene a anunciar la buena nueva a este pueblo. Viene con una noticia de esperanza que libera. Para liberarse del mal, de la exclusión, un individuo o un pueblo necesitan tomar conciencia de su propia realidad. Solo así podrán alcanzar la verdadera liberación, siendo protagonistas de ella. Eso implica un proceso que conlleva rompimiento con su propia historia, de ahí que Jesús tiene que enfrentarse a la resistencia por parte de ellos. Jesús nos sigue indicando, San Marcos, cambia la violencia a fuerza de paz. Dialoga con la legión de endemoniados que dominaban a aquel hombre que, como se ha dicho, representa esa realidad de violencia presente en los marginados de la sociedad. Jesús no reproduce el esquema excluyente del Imperio Romano que hace que esta gente se tenga que ir a vivir a la periferia cargando violencia, sino que conversa. Él no echa a aquellos demonios de aquel hombre. Son ellos quienes le piden permiso a Jesús para salir de él y pasar a habitar en aquella piara de cerdos. Qué necesario se hace contar con mecanismos de paz, de diálogo, de consenso para solucionar los grandes diferendos entre los diversos sectores sociales.
En la enseñanza ejemplo de Jesús, la imposición, la exclusión, el señalamiento y el rechazo no son la vía para erradicar los conflictos ni para alcanzar el progreso de los pueblos. Dios habla, consuela, ilumina y fortalece. Palabra viva, compromiso al servicio alegre del reino de Dios.